¿Alguna vez has mirado el cielo nocturno y te has preguntado, ¿dónde está todo el mundo? Es una pregunta tan antigua como la humanidad misma, y sin embargo, sigue sin respuesta. Es decir, con todas esas estrellas, todos esos planetas, uno pensaría que a estas alturas ya habríamos encontrado alguna señal de vida extraterrestre, aunque fuera la más mínima pista. Ese es el corazón de la paradoja de Fermi, el misterio cósmico que es a la vez humilde y un poco inquietante, porque nos enfrenta a nuestra soledad en el universo. Entonces, ¿qué es exactamente la paradoja de Fermi? ¿Por qué nos intriga tanto? En la década de 1950, el físico Enrico Fermi hizo una pregunta sencilla. Si el universo es tan vasto y antiguo, y si la vida debería ser común, ¿por qué no hemos visto extraterrestres en absoluto? Las matemáticas dicen que deberíamos haberlos encontrado. ¿Pero la realidad? Silencio absoluto, ni una señal, ni un susurro. Pensemos en el universo por un segundo. Es casi inimaginablemente grande. Hay más de 100.000 millones de galaxias, cada una llena de miles de millones de estrellas. Y muchísimas de esas estrellas tienen planetas. Es un escenario abrumador. Las probabilidades parecen estar a favor de que la vida surja en algún otro lugar, en algún rincón lejano del cosmos. De hecho, estadísticamente, ya deberíamos haber sido visitados muchísimas veces, pero nada, ni una sola evidencia concluyente. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y surgen las teorías más fascinantes. Si una civilización se nos adelantara un poco, tecnológicamente hablando, podrían, en teoría, extenderse por su galaxia en unos pocos millones de años, colonizando sistemas estelares uno tras otro. Con cosas como sondas autorreplicantes, terraformación o viajes a velocidades cercanas a la de la luz, la galaxia sería suya, y dejarían huellas inconfundibles. Entonces, ¿por qué no vemos ninguna señal de imperios galácticos, ni rastros de megaestructuras o tecnología avanzada? Hipótesis 1. Quizás estamos solos en este vasto océano cósmico. Por descabellado que parezca, es posible que la vida inteligente sea tan rara que seamos los únicos, al menos en nuestra galaxia. Quizás la vida misma es un accidente, un golpe de suerte irrepetible. O quizás la inteligencia es aún más improbable, un fenómeno casi milagroso. Eso nos haría especiales, o simplemente muy solitarios en la inmensidad del espacio. Lo siguiente, el gran filtro, una de las ideas más inquietantes. Quizás haya un obstáculo enorme en algún lugar, ya sea antes de que la vida se vuelva inteligente, o después, que impide el desarrollo de civilizaciones avanzadas. Si está detrás de nosotros, somos increíblemente afortunados, casi milagrosos. Pero si está por delante, bueno, nuestras posibilidades podrían no ser grandes y el futuro sería incierto. ¿Otra idea? Las civilizaciones avanzadas podrían simplemente dejar de preocuparse por explorar el espacio, perdiendo el interés o encontrando mejores formas de existir. Quizás se vuelven hacia adentro, viviendo en simulaciones perfectas o mundos digitales, completamente invisibles para nosotros y nuestras tecnologías. O quizás estamos en un zoológico cósmico, observados sin saberlo. Imaginen que los extraterrestres están ahí fuera, observándonos como a la fauna, esperando a que crezcamos antes de hacer contacto, como guardianes silenciosos. Es un poco espeluznante, pero extrañamente halagador, pensar que podríamos ser el centro de atención de una civilización avanzada. También existe la posibilidad de que simplemente no estemos buscando lo correcto, o que nuestros métodos sean demasiado primitivos. Buscamos ondas de radio y tecnología como la nuestra, pero ¿y si los extraterrestres avanzados usan métodos que ni siquiera podemos imaginar o detectar? Las señales podrían estar en todas partes, escondidas a plena vista, esperando a ser descifradas por una mente curiosa. Y luego, la idea más descabellada, quizás ya han estado aquí, y simplemente no lo hemos notado. Astronautas antiguos, leyendas, o incluso seres escondidos entre nosotros, camuflados en la vida cotidiana. Es cosa de ciencia ficción, pero quién sabe, la historia está llena de misterios. La paradoja de Fermi no es solo un acertijo, es un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro y cuestionar nuestras propias expectativas. Me desafía a pensar en nuestro lugar en el universo, nuestro futuro y el tipo de civilización en la que queremos convertirnos como especie. Al final, quizás el valor de esta paradoja no es la respuesta, sino la pregunta que nos deja. Me recuerda que debo mantener la curiosidad, seguir buscando y nunca dejar de mirar las estrellas.
Quizás no estamos solos, o quizás sí, pero la búsqueda, en sí misma, es parte de lo que nos hace humanos. Pero mientras estemos aquí, la búsqueda continuará, y el misterio seguirá inspirándonos a mirar más allá.